buenas para todos. En estos momentos estamos dando inicio a un nuevo video acá en Physical 100. Hoy vamos a hablarte sobre vectores y operación con los mismos. Dentro de las operaciones con vectores que vamos a analizar en el día de hoy están la suma y resta de vectores y la multiplicación de un vector por un escalar. ¿Por qué es tan importante en cualquier curso de física analizar los vectores? Pues bien, porque trabajamos con muchas magnitudes que tienen precisamente carácter vectorial. Por lo tanto, es importante entender las características y cómo operar con esta entidad matemática, con este tipo de magnitud física. Pues haciendo un breve recordatorio, te decimos que recordar que en lo fundamental existen magnitudes de dos tipos, que son las magnitudes escalares, aquellas como la masa, la temperatura, densidad, energía, que son aquellas magnitudes que quedan descritas por un valor numérico, una cantidad y la unidad. O sea, un valor numérico que cuantifica a esa propiedad y la unidad, y ya queda descrita. Independientemente del sistema de referencia respecto al cual sea medido, el valor de esa magnitud siempre va a ser el mismo. Bien, pues existen magnitudes que son las vectoriales, como la velocidad, la aceleración. Después te vamos a poner algunos ejemplos que presentan otras características. Las magnitudes vectoriales, además de tener valor o módulo, el valor numérico que la cuantifica, poseen dirección y poseen sentido. Por lo tanto, vamos a trabajar, hay algunas características más, estas son las tres fundamentales. Vamos a trabajar en base a esto. Las magnitudes vectoriales son aquellas que, a diferencia de las escalares, que quedan descritas por el valor y la unidad, estas poseen, además de valor, dirección y sentido. Te ponía algunos ejemplos, aquí lo tenemos: el desplazamiento, la velocidad, la aceleración, fuerza. No es lo mismo un desplazamiento de 10 metros. Cuando hablamos de desplazamiento hay que incluir no solo la medida del desplazamiento, sino la dirección, desde dónde hacia dónde uno se traslada, desde dónde está la posición inicial hacia la posición final. Y esa es la dirección de ese vector, del vector desplazamiento. O sea, la dirección es la línea que contiene el vector, y el sentido, pues bueno, hacia dónde apunta dentro de esa dirección. Ojo, hay algunos textos, algunos libros que manejan dentro de la palabra dirección propiamente dicha, ya traen incluido el sentido. No vamos a hacerlo así nosotros. Nosotros vamos a considerar, si la dirección es la horizontal, pues bien, en la horizontal habrá un sentido a la derecha, un sentido a la izquierda. Si es la vertical, habrá un sentido hacia arriba, un sentido hacia abajo. Pues bien, las magnitudes que, además de módulo, de valor, poseen dirección y poseen sentido, son magnitudes vectoriales. Acá algunos ejemplos. La velocidad, nosotros estamos acostumbrados quizás de la vida cotidiana a escuchar el valor y la unidad. Bien, ahí te informo que lo que estamos hablando es de rapidez, de celeridad, no de velocidad. Porque si decimos 40 km por hora sin especificar la dirección y el sentido hacia dónde, no estamos hablando de velocidad. La velocidad incluye la dirección y el sentido. Por lo tanto, han de ser 60 km por hora moviéndose hacia el norte, 75 km por hora moviéndose hacia el sureste. Es indispensable indicar la dirección y el sentido para que quede descrito la magnitud vectorial. Si hablamos solo de 40 km por hora, no da la idea, porque 40 km por hora pueden estar dirigidos en cualquier dirección y sentido. Por consiguiente, no queda descrito. Si haces un pequeño análisis ahora para ubicarte un poco en contexto, cuando tú digas 4 kilogramos de masa de un objeto, en cualquier lugar que lo pongas, hacia donde lo muevas, respecto a cualquier lugar desde donde realices la medición, van a ser 4 kilogramos. En cambio, con la velocidad no sucede así. Y digo velocidad como el ejemplo que te estaba poniendo, con ninguna magnitud vectorial. Continuamos. Entonces,
Si vamos a hablar de magnitudes vectoriales, vamos a definir lo que un vector es. Un vector no es más, desde el punto de vista matemático, que un segmento de recta orientado. Ese segmento de recta se denota por una letra. Esa letra, bueno, identificaría una magnitud en el caso de la física. Generalmente hay textos que lo manejan poniéndola en negrita, otros pues sencillamente le ponen una saeta encima. Esa saeta es un símbolo. No tiene absolutamente nada que ver con la dirección y sentido del vector, porque hay veces que hay estudiantes que me han preguntado por qué les surge la duda. No, esto es un símbolo para indicar que esta magnitud que estoy representando aquí es vectorial. Por consiguiente, solo se pone la letra que va a identificarnos, en este caso el vector o la magnitud a medir, con la saeta encima, pues ya sabemos que estamos hablando de una magnitud vectorial. Pues bien, aquí lo tenemos, un segmento de recta, es esto que tenemos acá en azul, la orientación viene dada por la saeta. Ese segmento de recta tiene un origen y tiene un extremo. Vector A, que tiene su origen en O y su extremo en P. Acá vemos, ahora con esta línea blanca que nos apareció, esta es la dirección sobre la cual se encuentra el vector A. ¿Está claro? La dirección sería esta y el sentido, bueno, como ya te había indicado, el que queda expresado por la saeta. Continuamos. Vamos a ver ahora cómo hacer la suma de vectores desde el punto de vista geométrico. Geométricamente, cómo sumar vectores. Hasta acá ya hay que, cuando se habla de vectores, hay que cambiar la noción aritmética que teníamos nosotros de lo que era la operación de suma. Porque en el hecho de sumar, en el caso que fuese números naturales, pues no había más que sumar las cantidades. Pero ¿qué ocurre acá cuando hablamos de esta operación de suma en el caso de los vectores? Cuando hablamos de la operación de suma en el caso de los vectores, hay que recordar que no solo estamos sumando los valores, también estamos sumando las direcciones y los sentidos. Te aclararás un poco cuando te expliquemos de qué van estos métodos. Empezamos con la suma de vectores utilizando el método del polígono. Un polígono, como tú sabes, es una figura geométrica que tiene determinada cantidad de lados. El más pequeño de los polígonos, bueno, por así decirlo, que menos cantidad de lados tiene, son los triángulos. Pues ¿cómo operar con el método del polígono? Supongamos que tenemos dos vectores, un vector A, un vector B. Pues se trata sencillamente de formar un polígono. ¿Pero de qué forma lo vamos a formar? Bien, si vamos a sumar A más B, ubicamos el vector A y a continuación, ¿ven cómo lo hicimos? Tenemos el vector A continuación ubicamos el vector B y el vector suma es un vector que va de principio del primero al final del segundo. Trasladamos a A, conservando módulo, dirección y sentido, ponemos a continuación de A el vector B, conservando módulo, dirección y sentido, y el vector suma es uno que va del principio del primero al final del segundo. En este caso, a A le estamos sumando B. Por lo tanto, el comienzo, el origen de B va a continuación del extremo de A. Esperamos que te haya quedado claro eso. Pues acá una pequeña descripción de cómo se aplica, en lo que consiste el método del polígono. Acá no es más que un texto para que, si te causa duda, bueno, lo tengas ahí, de lo que dijimos anteriormente. Continuamos. Vamos a ver ahora un caso especial que sería, bueno, la suma de vectores colineales, o sea, la suma de vectores que tienen la misma dirección, vectores que se encuentran sobre la misma recta. ¿Qué pasa? Pues aplica el criterio tal cual. Si aquí vamos a sumar al vector A y vamos a sumar el vector B, gráficamente sería tener A y a continuación de A, pues ubicar el vector B. ¿Ven? A más B. Y el vector suma es uno que va del principio del primero al final del segundo. Y este sería el vector suma, vector C o vector A más B, como quieran llamarlo. Pues, ¿qué viene ahora? Vamos a ver la suma geométrica de vectores, pero ahora analizar otro método. Si el anterior era el método del polígono, ahora vamos a analizar el método del paralelogramo. ¿En qué consiste el método del paralelogramo? A partir de los dos vectores que habíamos tomado en el caso anterior, mismo vector A, mismo vector B, igual módulo, dirección y sentido. Pues entonces, ¿en qué consiste ahora?
el método del paralelogramo. En el método del paralelogramo ubicamos el vector A. Y ahora lo que hacemos coincidir es el origen de A con el origen de B. Recuerden, cualquier traslación que vayamos a hacer, para que sea el mismo vector, debe conservar módulo, dirección y sentido. Pues bien, ahora, ¿cómo operamos? A partir del extremo de B, vamos a trazar una línea que sea paralela al vector A. Y a partir del extremo de A, vamos a trazar una línea que sea paralela a el vector B. Pues bien, esas líneas, como ahí podrás ver, se forma el paralelogramo, de ahí es donde obtenemos el nombre del método, y el vector suma va a ser un vector que tiene origen común y va a morir en el punto de corte de las líneas punteadas. ¿Está claro? Todo en el método del paralelogramo, todos los vectores tienen un origen común. Si te puedes fijar, puedes darle atrás y vas a ver que el vector suma en ambos casos tiene el mismo módulo, dirección y sentido, lo cual quiere decir que independientemente del método que utilicemos, el resultado va a ser el mismo. Ahora, el ángulo formado entre el vector A y el vector B sería el ángulo alfa el ángulo que se nos forma al unir sus dos orígenes. Cuando se hace esto, entonces esta ecuación que está acá nos va a permitir siempre poder determinar el valor del vector resultante. Por lo tanto, el vector resultante, vector suma, que resulta de la suma de dos vectores, el cuadrado de ese vector va a ser igual a la suma de los cuadrados de los módulos de ambos vectores más el duplo del valor de cada vector multiplicado por el coseno del ángulo entre ellos. Entiéndase por alfa el ángulo este que te doy acá. Esta es la ecuación general para la suma de vectores. Ahí está incluido todo, sean vectores colineales, vectores que forman 90 grados, y ya te habrás podido percatar que esta primera parte del signo más hacia la izquierda es Pitágoras. Pues bien, eso sencillamente se da cuando el coseno es 0, para el caso de 90 grados. Por lo tanto, cuando el vector A y B forman 90 grados, podemos determinar el vector resultante, como mismo determinamos la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Continuamos. Acá hacemos la aclaración en esta diapositiva de lo que te habíamos explicado anteriormente. Acá sencillamente es un caso particular de la ecuación anterior, cuando el ángulo entre ambos vectores, el vector A y el vector B, sea 90 grados, pues entonces el coseno sería 0 y el término que nos queda a la derecha del signo más de la ecuación, pues sería anulado y operaríamos de esta manera. Ahora vamos a analizar la sustracción de vectores. ¿De qué estamos hablando acá? Bueno, resta de vectores. Pues bien, tenemos el vector A y el vector B. Aquí una aclaración que constituye la regla fundamental a tener en cuenta. Vector A menos B. A menos B es exactamente la operación a realizar la misma que al vector A sumarle el opuesto del vector B. A menos B es la suma de A más el opuesto de B. El opuesto acá matemáticamente queda indicado, bueno, por el signo menos, pero geométricamente, ¿cómo determinar el opuesto de un vector? Bueno, el opuesto de un vector no es más que un vector que tiene el mismo módulo, la misma dirección, pero sentido opuesto. Te ejemplifico. Entonces ahora tenemos el vector A y acá tenemos el vector menos B. Si te fijas, realizamos la traslación, mismo módulo, misma dirección, pero cambia el sentido. Cambia el sentido. Por lo tanto, al vector A estamos sumando el opuesto de B. ¿Qué utilizamos acá? El método del polígono, poniendo menos B a continuación de A, y el vector resta, el vector diferencia en este caso, es este vector que tenemos aquí. Si te fijas, analiza para que veas. Puedes darle atrás al video y vas a darte cuenta que ni es el mismo módulo, ni es la misma dirección, ni es el mismo sentido. A pesar de que los módulos de A y B sean lo mismo, ya ahí nos damos cuenta como al restar, la resultante es diferente de la suma. Bien, es diferente de lo que resultaba cuando sumábamos. Ya espero que a partir de este momento, bueno, te vayas llevando una idea de lo que se trata, de lo que estamos valorando.
Pues bien, ahora te invito a seguir. Bien, ahora vamos a ver la multiplicación de un vector por un escalar. Acá te pongo una pequeña nota aclaratoria. Dice: el vector resultante es uno que conserva la dirección y sentido del vector y cuyo módulo está determinado por el escalar que lo multiplica. Nada mejor bueno que ver un ejemplo para que te lo tipifique. Si este que tenemos acá es el vector A y ahora queremos determinar el vector 2A, que sería un vector que es el doble de A, pues bien, este volvería a ser el vector A, ¿no? Tenemos vector A y vector A. Multiplicar A por 2 no es más que obtener un vector que tiene el duplo del módulo de A, conserva su dirección y su sentido. Este escalar que multiplica al vector es quien determina el módulo de él. Caso particular sería, bueno, si ahora el escalar que lo multiplica es negativo, pues bueno, entonces el vector A conservaría su dirección, pero habría que, conservaría su dirección, su módulo sería el doble, pero si fuese menos A, entonces habría que también incluir la inversión del sentido. El sentido habría que invertirlo. O sea, habría que invertir el sentido del vector. Hasta acá creo que esta es muy fácil, no te ocasione ninguna duda. De todas maneras, tenemos propuesto para ti en próximos videos realizar ejercicios para que te familiarices con lo que hemos visto en el día de hoy. Pues bien, hasta aquí el video de hoy. Pensamos hacerlo lo más sencillo, lo más breve posible. Recordarte que, bueno, una magnitud vectorial es aquella que tiene módulo, dirección y sentido, y que lo podemos sumar de dos maneras diferentes, utilizando el método del polígono o el método del paralelogramo, y que la resta no es más que al primer vector, tal cual la operación indique, al primer vector sumarle, según los dos métodos antes dichos, el opuesto del segundo vector, y ya nos queda descrita la suma y la resta de vectores. Y bueno, en el caso de la multiplicación, el último caso que acabamos de explicarte, que sería un vector que conserva la dirección y sentido del vector original y que su módulo va a depender del escalar que lo multiplica. En el caso de que el escalar que lo multiplica sea negativo, pues bueno, también habría que invertir el sentido del vector. Ahora acá te pedimos que observes detenidamente este vector y a modo de información te decimos que vector, la palabra, lo que significa, no se usa solo en el contexto de la física y la matemática, se utiliza en el contexto de la biología, porque vector quiere decir que es el ente que porta la información. Este que está acá, aunque no sea matemático, también porta información. Y es que, bueno, te estamos pidiendo encarecidamente que si te pareció útil, si crees que valga la pena, bueno, te suscribas al canal y que le des a la campanita para que te notifiquen cuando nuevos videos sean subidos. Por lo demás, bueno, lo más importante de todo es agradecerte tu atención y ojalá y el video te sirva de ayuda. Por favor, coméntanos, pregúntanos, que vamos a estar muy atentos a tus solicitudes. Muchas gracias y nos estamos viendo.